Ya, chiquillos, hoy día seguimos con cosas con derivadas. Bueno, todo el curso. Todo lo que queda de curso, derivadas. Que no es tanto tampoco. La última clase, la del martes, ¿qué fue lo que hicimos? Así como un recuento bien por encima. Teníamos funciones y lo que hacíamos era buscar máximos y mínimos locales. ¿Sí? Eso es lo que estábamos haciendo. ¿Cómo buscábamos los candidatos? Era cuando la derivada se hacía 0. Esas eran las posibilidades. ¿Y cómo decidíamos si es que era máximo o mínimo? Habían dos criterios. Uno era ver que antes la curva crecía y después decrecía. Esa era la forma para ver que era un punto de máximo. ¿Sí? Crece, decrece. ¿Cuál era la forma para ver que era mínimo? Si es que decrece y después crece. ¿Sí? Pero habían casos en donde no era fácil ver el signo de la derivada para saber si crecía o decrecía, entonces ahí usábamos otro criterio, que era el criterio de la segunda derivada. ¿En qué consistía? La segunda derivada lo que hace es medir la concavidad de la función. Entonces, si la segunda derivada es positiva, la función era cóncava para arriba y el punto tenía que ser un mínimo. Al revés, si la segunda derivada era negativa, la función era cóncava para abajo. Y en ese caso el punto tenía que ser máximo. Ya, esos eran los dos criterios. Primera derivada, antes crece, después decrece para máximo, y con segunda derivada, para que fuera máximo, tenía que ser negativa esa segunda derivada. ¿Ya? Eso fue lo que vimos. Ahora, ¿qué nos queda pendiente? Seguir analizando cosas con la segunda derivada. Dígame. Se supone que hoy día. Si no, mañana. A todas. Ya, definamos primero punto de inflexión, que es este otro tipo de punto. ¿Cómo se define? Un punto se va a llamar de inflexión si es que pasa esto. Chuta, a ver. Ahí. Eso, ¿qué es lo que dice en palabras? La segunda derivada en puntos por izquierda de la por la segunda derivada en puntos por la derecha de la tiene que ser negativo. Eso, ¿qué es lo que significa? En palabras más simples, que la segunda derivada cambia de signo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Porque para que una multiplicación sea negativa, ¿qué tiene que pasar con los signos? Tiene que ser distintos, ¿cierto? Entonces, eso estamos diciendo. Un punto se va a llamar de inflexión si es que, miren, por izquierda tiene una concavidad y por derecha tiene otra. O sea, cambia la concavidad. ¿Ya? Eso es un punto de inflexión. Es un punto en donde cambia la concavidad de la función. Ya, y miren, si está cambiando de signo, o sea, está pasando, por ejemplo, de negativa a positiva, ¿cuál debería ser el valor de la segunda derivada justo en el punto? Si por izquierda es negativa y por derecha es positiva. Piénsenlo con el tema de los máximos y mínimos. Ahí era positiva, aquí era negativa. En el punto crítico, ¿qué pasaba con la derivada? ¿Valía? 0. Con los puntos de inflexión pasa lo mismo. Si por izquierda es cóncava para un lado, por derecha es cóncava para el otro, justo en el punto la segunda derivada tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, eso, punto de inflexión es un punto donde cambia la concavidad. ¿Cuáles son los candidatos siempre? Donde la segunda derivada es 0. Entonces, los posibles puntos de inflexión satisfacen que la segunda derivada en ese punto es 0. Ya, así los vamos a buscar. Ahí sacamos los posibles puntos de inflexión y después tenemos que ver si hay un cambio en la concavidad.
Si cambia, efectivamente es punto de inflexión. Si no, no. Hagamos alguno que ya habíamos analizado, puntos críticos. Por ejemplo, esta función. Voy a copiar todo el ejemplo. Ese fue el que hicimos el martes. Pero ¿qué fue lo que analizamos? Solamente puntos de críticos y de máximo y mínimo, ¿cierto? Ya, ¿qué hay que hacer para estudiar los puntos de inflexión? Tendríamos que sacar la segunda derivada, ¿sí? ¿Cuál es la segunda derivada de esta función? La función era esa, x cubo tercio menos x cuadrado. La primera derivada fue x cuadrado menos 2x. Ahí sacamos dos puntos críticos que era el 0 y el 2. Y ahí nos dimos cuenta que en 0 alcanzaba un máximo porque crece y después decrece. Y después en 2 alcanzaba un mínimo porque decrece y después crece. ¿Cierto? ¿Y cuál es la segunda derivada? Es derivar eso. ¿Cuál es? De x cuadrado, 2x, y del 2x, 2 solamente. ¿Sí? Acuérdense que en las potencias le restábamos 1 al exponente y antes habíamos multiplicado por el exponente. ¿Sí? Entonces este multiplicaba y le restábamos 1. Y acá cuando derivábamos el x daba solamente 1. Ya, esto es lo mismo que 2 por x menos 1. Ya. ¿Dónde se hace 0? ¿Cuándo la segunda derivada es 0? Cuando el x vale 1. Ahí se hace 0. Escribámoslo por acá. La segunda derivada es 0 si y solo si el x vale 1. Y la pregunta sería, ¿en ese punto tenemos punto de inflexión o no? ¿Qué tenía que pasar? Teníamos que tener un cambio en la concavidad. Eso tiene que pasar. ¿Ya? Entonces, a nuestra tabla, agreguémosle algo más. Agreguémosle el factor. ¿Cuál es el factor que aparece en la segunda derivada? Solamente ese, ¿cierto? No hay más factores. Pongámoslo aquí. X menos 1. ¿Cuándo se hace 0? Dijimos. O si quieres le colocan el 2 también. El numerito no va a afectar en mucho. En 1. ¿Dónde va el 1? Va al medio, ¿cierto? Va como por ahí. Entonces ahí vale 0. ¿Y qué pasa después del 1? ¿Es positiva o negativa? Por ejemplo, cuando el x vale 2. Positiva. ¿Y antes? Negativa. Ya, con respecto a la concavidad, si la segunda derivada era negativa, la función era siempre cóncava para abajo. ¿Sí? Es como que hace una carita triste. Negativo. ¿Sí? Ya, y cuando era positiva, la segunda derivada era cóncava para arriba. O sea, ese es un candidato. ¿Sí? Pero hay que ver esto. Que pase efectivamente lo de aquí. Que cambia la concavidad. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si fuera así
y después siguiera siendo así, ahí no es punto de inflexión. A pesar de que la segunda derivada sea 0. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Los puntos de inflexión, ¿cómo sacan posibilidades? Con la segunda derivada igual a 0, pero no significa que lo sean. ¿Qué es lo que hay que comprobar? Que efectivamente hay un cambio en la concavidad. O sea, efectivamente hay un cambio de signo en la segunda derivada. ¿Ya? Y visualicemos esta función, la misma. Si de hecho ya la habíamos hecho. A ver si es que el 1 efectivamente se marca que ahí hay un cambio en la concavidad de la función. La función era... No era esa. Era x cubo partido por 3 menos x cuadrado. Esa era la función, ¿cierto? Ya, ¿qué fue lo que sacamos ese día? Sacamos que... O cuando hay cambio de pestaña le pasa eso. A veces. ¿Dónde tenía máximo? En el 0. ¿Dónde tenía mínimo? En el 2. Y además, ¿dónde tiene punto de inflexión? Dijimos, en el 1. Pongamos esas tres cosas. El 0, el 1 y el 2. En 0 en máximo, en 1 cambia la concavidad y en el 2 en mínimo. Ahí están las tres cosas. Miren, cuando el x vale 0, ¿qué se alcanza? Máximo. Cuando el x vale 2, ¿qué se alcanzaba? Mínimo. ¿Sí? Puse esas rectas. 0, 1 y 2. ¿Y qué pasa cuando el x vale 1? No sé si ahora, al alejarlo, se dan cuenta que justo ahí cambia la concavidad. O sea, antes... De ahí para atrás es cóncava para abajo. ¿Qué pasa después del 1? Cóncava hacia arriba. Entonces, ahí hay un cambio de concavidad y sí sería un punto de inflexión. Problema tipo certamen va a ser el siguiente. ¿Cómo eso? El 1. Entregar una función y hacerle todo. Posibles asíntotas verticales, horizontales, interceptos con los ejes coordenados, clasificar puntos críticos, intervalos de crecimiento, puntos de inflexión y concavidad. El resto no, es que esta es una guía de otro lado. Ya, hagamos algo de eso, para que vean cómo se trabaja. El f. Esa función le vamos a hacer todo. Asíntotas, intersección con los ejes, puntos críticos, máximos, mínimos, crecimiento, decrecimiento, puntos de inflexión, concavidad. Son hartas cosas. Y apartamos por lo que vimos primero en el curso. Asíntotas. No, pero son funciones más simples que las que hicimos en ese momento. Vertical. ¿Qué pasa con el denominador? ¿Se puede hacer 0? X cuadrado más 9. No tiene cómo hacerse 0, porque es algo al cuadrado, eso da mayor o igual a 0, y si le sumamos 9,
Nunca va a ser 0. Entonces, verticales no tiene. No tiene asíntotas verticales. Horizontales. ¿Qué había que hacer con las horizontales? ¿Cómo se buscaban? ¿Qué era una asíntota horizontal? Era una recta que es horizontal, ¿cierto? ¿Y qué le pasaba a la gráfica? Ya, podía hacer lo que fuera, pero desde cierto punto en adelante se juntaba. ¿Cierto? Eso era. ¿Y cómo la encontrábamos? Haciendo que el x tendiera a infinito. Si daba un número, eso era asíntota horizontal. Si no daba un número, no tenía. ¿Ya? Entonces veamos. Límite de x tiende a más infinito de x partido x cuadrado más 9. ¿Cuánto vale ese límite? Infinito sobre infinito. ¿Qué se hacía? ¿Cierto? Es más grande y va a tender a 0. ¿Y cómo se resolvía? Pero sí, eso es. Factoricemos por x. ¿Qué queda? Así. Simplificamos los x y ya está clarito, porque arriba queda un 1 y abajo queda algo que tiende a infinito. Entonces esto es 0. Conclusión, la función tiene asíntota horizontal. ¿Cuál sería? Y igual a 0, que sería el eje x. ¿Qué más? Intersección con los ejes. ¿Cómo sacamos la intersección de una función con los ejes coordenados? O sea, por ejemplo, si yo tengo... No, ese color muy débil. Esa función. Bien simplecita. ¿Cómo encuentro este punto? ¿Qué tendría que hacer? ¿Quién vale 0? Siempre que nosotros intersectamos con uno de los ejes, una de las variables es 0. El y es 0, ¿cierto? Y si quisiéramos sacar este punto, ¿quién tiene que ser 0? El x. Y eso es importante. Siempre que quieran sacar la intersección con un eje, la otra variable tiene que ser 0. ¿Sí? Ya, entonces, en nuestra función, que era f de x igual a x partido x cuadrado más 9. ¿Qué pasa si evaluamos en 0? ¿Cuánto da? 0 partido 9. O sea, eso es 0. En otras palabras, nuestra función pasa por el 0. Por el origen. ¿Sí? Si el x vale 0, el y vale 0. Y ya sacamos la intersección con los dos porque justamente es el origen. Eso sería ambos. Pero si tuviéramos que sacar la intersección con el eje y, o sea, con el eje x, perdón, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer que todo esto sea 0. ¿Pero cuál es la solución de eso? Pasan multiplicando y es 0. Por eso, justo dio el origen, así que era el mismo para ambos casos. Sí, pero en la función que había dibujado antes eran dos puntos distintos. ¿Ya? Entonces, intersección con los ejes, en realidad esto pasa por el origen. Ahí está intersectando ambos. Ya tenemos la parte básica. Vamos a la parte más trabajosa. Intervalos de crecimiento, máximos y mínimos. ¿Eso se hace con qué derivada? Con la primera. ¿Sí? Entonces, ahora derivemos la función. ¿Cuál sería la derivada de esa función? Es una división. ¿Sí? Al ser división hay que usar la regla del cociente, de la división. Que sería derivada del de arriba por el de abajo sin derivar,
menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, y todo eso la de abajo al cuadrado, ¿cierto? Ya, pues ¿cuánto da esto? Derivada del x, esta, vale 1. Así que queda solamente x cuadrado más 9. Menos, ¿cuánto es esto? La derivada de todo eso. Derivar el x cuadrado da 2x. Y derivar la constante, 0. Entonces, si esto es x, 2x y lo multiplicamos por x, va a ser 2x cuadrado. ¿Sí? Quedaría así. Y si lo desarrollamos un poquito, esto sería 9 menos x cuadrado partido x cuadrado más 9 al cuadrado. ¿Ya? ¿Se puede factorizar lo de arriba? ¿Qué es? Por ahí va, pero es más simple. Suma por diferencia. ¿Cierto? 9 menos x cuadrado es lo mismo que 3 menos x y 3 más x. Entonces, de ahí nosotros ya sacamos los puntos críticos. ¿Cuándo la derivada va a ser 0? Va a ser 0 cuando todo esto sea 0. ¿Y cuándo eso es 0? El denominador, fíjense que no influye en nada. ¿Sí? Perfectamente, de hecho, lo podemos multiplicar. Y si lo multiplicamos, ¿con qué nos quedamos? 3 menos x, 3 más x igual a 0. De ahí está más simple. ¿Cuándo un producto es 0? Cuando eso es 0 o cuando eso es 0. Una de dos. O sea, sería cuando vale menos 3 o vale 3. Ahí tenemos los puntos críticos. ¿Ya? Y ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo decidir si esos son máximos o mínimos? ¿Entendíamos? Con la tabla, ¿cierto? Que eso, justamente decidir si son menores o mayores, la tabla nos entrega toda esa información. Y de hecho la tabla nos va a entregar la información también si la función crece o no. ¿Sí? Ya. Hagamos la tabla. ¿Cuáles son los factores? Tres menos x. ¿Cuál es el otro? 3 más x. ¿Y cuál es el otro? El que está... Bueno, también podríamos poner el denominador o todo junto, porque en este caso en particular el denominador no afecta al signo. ¿Por qué no afecta al signo? Porque es siempre positivo, ¿cierto? Y nunca es 0 tampoco. Entonces, el positivo nunca les va a cambiar el signo, eso es lo que pasa. Así que escribámosla toda inmediatamente. Pero alguien podría insertarlo, eso es lo que tendría que poner puros positivos y ese positivo no va a afectar en nada. Ya, los puntos críticos ya los encontramos. Menos 3 y 3. Los colocamos ordenados. Menos 3.
3. Ya, el 3 menos x se hacía 0, dijimos en el 3, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa después del 3? ¿Es positivo o es negativo? Por ejemplo, en el 4, 3 menos 4, menos 1, es negativo. ¿Y antes del 3? Positivo. Ya, el otro, 3 más x. Se hacía 0 en el menos 3. ¿Qué pasa después del menos 3? Por ejemplo, en 0. Positivo, ¿cierto? ¿Y antes del menos 3? Negativo. Ya, y ahora hacemos la multiplicación de signos. Como les digo, dividir por ese factor da lo mismo porque es positivo siempre. Esto sería negativo, esto sería 0, pues sería positivo, 0 y negativo. Ya, y con esto ya tenemos la mitad del ejercicio hecho, incluso un poco más. Primera derivada negativa, la función crecía o decrecía. Decrece, ¿cierto? Porque es negativa. Primera derivada positiva. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de comprobar con esto? El menos 3 sería máximo, mínimo o nada. Mínimo, ¿cierto? Porque decrece y después crece. Tiene que ser mínimo. En el 3, ¿qué ocurre en el 3? Crece, decrece, tiene que ser un máximo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, como les digo, la parte que vimos en la clase pasada. Ahora, estudiemos los puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, ahora estudiemos la concavidad y puntos de inflexión de la función. Ya, esa es la primera derivada que habíamos encontrado. Para estudiar concavidad y puntos de inflexión necesitamos la segunda. Ya, eso, ¿cómo se deriva de nuevo? Otra vez regla del cociente, ¿cierto? Pero va a ser un poquito más larga. Así que acá. Sería derivada del de arriba, ahí la dejé expresada, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, y todo eso dividido el de abajo al cuadrado. Y como ya estaba al cuadrado, queda a la cuarta. ¿Sí? Ya, esa es la segunda derivada. Veamos cuánto da. Eso. ¿Cuánto es? Derivada de 9, 0. Derivada de menos x cuadrado, 2x, ¿cierto? Conservando el signo. Y lo de al lado queda igual. A eso no le hacíamos nada. Y la otra. El 9 menos x cuadrado queda igual porque eso no lo estamos derivando. ¿Y cómo sería la derivada de esto? De eso. Es una regla de la cadena. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque tenemos que primero derivar el cuadrado. ¿Sí? Y después que derivamos el cuadrado tenemos que multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? Entonces, si derivamos lo de afuera, es eso, ¿cierto? Derivando solo la potencia. ¿Pero qué nos dice la regla de la cadena? Hay que multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Que sería 2x. Ya, y todo eso partido en x cuadrado más 9 a la cuarta. El denominador no lo voy a tocar. Voy a trabajar con él todo el rato. Igual. Ya, arriba tenemos menos 2x, x cuadrado más 9 al cuadrado. Al juntar eso con eso tenemos 4x, ¿cierto? Y después si multiplicamos por lo de afuera, 4x por 9 son 36. X y 4x por x cuadrado son 4x al cubo. Ya, en esta parte van a necesitar harto la habilidad de factorizar, porque factorizando vamos a poder analizar el signo. ¿Sí? Ahora, tenemos un factor común, ese. ¿Sí? Por eso lo dejé así. Podemos factorizarlo. O sea, pero uno solo. No los dos. Porque acá hay 2 y acá hay 1. X cuadrado más 9, ¿factor de quién? Menos 2x por x cuadrado más 9 menos 36x menos 4x cubo. Ya esto se puso un poco horrible, pero ya estamos en esta. Sigamos. Ya, este de hecho lo puedo simplificar con uno de estos. ¿Sí? Ya, y adentro del paréntesis cuadrado de arriba, ¿qué es lo que queda? Menos 2x por x cuadrado son menos 2x al cubo. Menos 2x por el más 9 son menos 18x. Y el otro de allá, si lo juntamos, sería menos 36x más 4x al cubo. ¿Y qué dijimos del denominador? Le restamos 1, ¿cierto? Al cubo. Ya, juntamos términos semejantes. 4x cubo menos 2x cubo son 2x cubo. Y los otros, 36, 46, 54. ¿Cierto? Y ahí está agarrando más forma. Lo de arriba lo podemos factorizar por 2x. ¿Sí? La x puede salir y además podemos factorizar por el 2. 2x factor de x cuadrado menos 54, 25, 27. ¿O no? Ya, y el paréntesis de arriba se puede factorizar como suma por diferencia. Sería x menos raíz de 27 por x más raíz de 27. Y ahí está nuestra segunda derivada. Así,
es que aquí, en eso no es fácil hacer la tabla de signos. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere hacer tabla de signos para estudiar, en este caso, la concavidad, hay que tenerlo en la forma más reducida posible, más simple, o en su forma irreducible, esa es la palabra. Sí, ahí ya no lo podemos factorizar más. Ya, entonces, ¿cuándo esto es cero? Cuando el x es 0, cuando el x es raíz de 27 o el x es menos raíz de 27. ¿Sí? Esos son los tres puntos que hacen que la segunda derivada sea 0. Entonces, si el x vale 0, el x vale menos raíz de 27 o el x vale raíz de 27. Ya, hagamos de nuevo una tabla de signos para saber qué ocurre con la concavidad. Los factores serían x menos raíz de 27, x más raíz de 27, y el de abajo no es necesario ponerlo. ¿Por qué? Porque siempre positivo. ¿Sí? No va a cambiar el signo del otro. Y ahí pongamos segunda derivada. ¿Ya cuáles fueron los puntos donde se hizo 0? Dijimos en el 0. ¿Ese dónde se ubica? Porque son 3. Al medio. Ya. Entonces era menos raíz de 27, ese es el primero. ¿Cierto? El 0 y el otro es raíz de 27. Esos eran los tres puntos. El primero es fácil, pues, el x. ¿Dónde se hace 0? En 0. ¿Qué pasa después de 0? Es positivo. ¿Y qué pasa antes de 0? El x es negativo. Ya. El otro, x menos raíz de 27. ¿Dónde se hace 0? Raíz de 27. ¿Qué pasa después? Es positivo. ¿Cierto? Por ejemplo, raíz de 27 más 1. ¿Sí? Va a quedar 1. ¿Sí? Y antes del raíz de 27, negativo. Si les cuesta eso, vean esto como una función lineal. Esto es una recta que crece. Entonces, si está creciendo y ya valió 0, ¿qué le va a pasar después? Va a ser positiva. ¿Sí? También lo pueden ver así. En cambio, en el de acá, miren, en este. Esta es una recta con pendiente negativa, va para abajo. O sea que, ¿qué le pasa después que se hace 0? Empieza a ser negativa. Esa sería una forma también de hacerlo. Ya, y el x más raíz de 27. Se hace 0 en menos raíz de 27. Esta es una función que está creciendo. ¿Sí? Es una lineal con pendiente positiva. ¿Cómo se sabe la pendiente por el signo? Por el signo del x. ¿Sí? Porque las lineales eran de esta forma. Y eso era la pendiente. ¿Sí? Entonces, esto es una función, si lo miran por sí solo, es una función lineal. ¿Sí? Y como... Ahí aparecía el x menos, que la pendiente era... ¿Cómo? Ahí aparecía x menos, significa que la pendiente está para abajo. El signo de la x. ¿Sí? Da lo mismo si le sumas o no. Pero lo que acompaña a la x es lo que te dice. Si es positivo, crece. ¿Sí? Es lo que acompaña. Y si es negativo, por ejemplo, fuera un menos 1, decrece. ¿Sí? Pero el número que acompaña no tiene nada que ver. Ya. ¿Qué pasa después del raíz de 27?
Por ejemplo, en 0, positivo. ¿Y qué pasa antes? Negativo. Ya, y ahora hay que hacer la multiplicación de los 3, porque esos 3 están arriba. Menos por menos por menos es negativo, ¿cierto? Menos por 0, 0. Menos por más. ¿Sí? Acuérdense que la segunda derivada tenía otra cosa, pero esto no afecta el signo, porque todo siempre es positivo, por eso no lo agregué. Si hubiese sido, por ejemplo, así, ahí quizás se hubiese tenido que agregarlo. ¿Ya? El siguiente, 0 por algo, 0, más por menos por más, negativo, 0 por algo, y todo positivo. Ya. ¿Qué podemos decir de la concavidad? Antes del raíz de 27. Si es negativo, cóncava hacia abajo. ¿Sí? La segunda derivada mide concavidad. Crece, decrece en la primera. ¿Ya? Segunda derivada positiva. Cóncava hacia arriba. Después, segunda derivada negativa. Cóncava hacia abajo. Y al final, segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba. ¿Cuántos puntos de inflexión tiene esta cosa? Los puntos de inflexión eran, primero, son 3, ¿cierto? Que son candidatos cuando la segunda derivada es 0. ¿Y qué tenía que pasar además de eso? Tenía que haber un cambio en la concavidad. ¿Aquí hay cambio en la concavidad? Sí. ¿Aquí hay cambio en la concavidad? También. Y en el último, también. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos todo. Concluyamos. Encontramos máximo, encontramos mínimo, encontramos intervalos de crecimiento, de decrecimiento, puntos de inflexión, concavidad, asíntotas. Hicimos todo. Todo lo que se puede hacer con las herramientas que tenemos. Ya, entonces, partamos. Máximos o intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Cuáles son? Eso lo miramos en la primera derivada. ¿Dónde decrece? Antes del menos 3 y después del 3. ¿Sí? En esos dos decrece. F es decreciente sobre antes del menos 3 y después del 3. ¿Dónde es creciente? Era al medio, ¿cierto? Entre el menos 3 y el 3. F alcanza un máximo local en, ¿se acuerdan que era decrece, crece, decrece? Así era. ¿Dónde alcanza máximo? En el 3. Y el mínimo lo alcanzaba en menos 3. Esa es la información que sacamos de la primera derivada. De la segunda derivada, ¿qué es lo que sacamos? Concavidad, ¿cierto? Concavidad y puntos de inflexión. De la primera derivada no podíamos sacar concavidad. No. No. Volver a derivar, sí. ¿Y eso con todas las funciones? Con todas las funciones. Hay que hacer volver a derivar. Sí, porque por ejemplo, esa función es cóncava para arriba y la primera derivada es positiva.
esa función es cóncava para abajo, pero la primera derivada también es positiva. Entonces la primera derivada no te da información de la concavidad. La segunda derivada sí. Ya, f es cóncava hacia abajo. ¿Sobre qué intervalos? Antes del menos raíz de 27, entre 0 y raíz de 27, y eso nomás, ¿cierto? ¿Dónde es cóncava hacia arriba? Menos raíz de 27, 0, y del raíz de 27 para arriba. Ya, ¿qué más? Puntos de inflexión, ¿tenía? Dígame. Ah, raíz de 27, sí, tienes toda la razón, gracias. Ahí sí. Ya, y puntos de inflexión tenía, dijimos que tenía 3. Porque en 3 puntos hay cambio en la concavidad. ¿Dónde? Menos raíz de 27 pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. En 0 pasa de cóncava hacia arriba hacia cóncava hacia abajo. Y después el raíz de 27. Y ahí tenemos toda la información. Veamos si está bien. Intentemos esbozar nosotros más o menos la gráfica con la información que tenemos. Y después la vamos a comparar con el GeoGebra. Ya, primero, ¿qué dijimos de las asíntotas? Verticales no tenía. Horizontal, ¿cuál tenía? Y igual a 0, o sea, el eje X. Eso era una asíntota horizontal. ¿Dónde intersectaba los ejes? En el origen, era la única intersección. ¿Sí? Ya, ¿cuáles fueron los puntos críticos? Menos 3, 0 y 3, ¿cierto? Menos 3. O no, fueron menos 3 y 3 nomás, ¿cierto? Sí. En 3 alcanza un máximo, en menos 3 alcanza un mínimo. Ya, 3. Cuando el x vale 3, ¿cuánto vale la función a todo esto? La función era esta. X partido x cuadrado más 9. ¿Qué pasa si el x vale 3? ¿Cuánto da? 3 partido en 18. Eso da 1 sobre 6. Entonces, cuando el x vale 3, el y vale... Ya, coloquémoslo por ahí. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando el x vale menos 3? Fíjense que lo único que cambia es el signo del de arriba. Porque el de abajo queda tal cual por estar al cuadrado. O sea, valdría menos un sexto. ¿Sí? Y entonces se dan cuenta que esta curva como que va a ser algo así, ¿cierto? ¿Ya qué sabíamos de puntos de inflexión? ¿Cuáles eran? Era menos raíz de 27, era el 0 y era raíz de 27. ¿Ya? ¿Dónde están esos? La raíz de 27 más o menos...
4, 5, poquito más de 5, ¿cierto? Porque la raíz de 20... 5,1. Entonces 3, 5, ya está como por ahí. Ahí está el raíz de 27. Y acá... está por ahí, menos raíz de 27. Y el 0, ¿cierto? Ya. Llevamos harta información. ¿Qué sabíamos de crece o decrece? Decrecía, crecía y decrecía. Así era, ¿cierto? Ya miren, dibujemos de aquí para allá primero. ¿Qué tenía que hacer la función? Este era un máximo. ¿Sí? Ya, ¿y era cóncava para dónde? En 3. Veamos en 3. El 3 está como por aquí. Es cóncava para abajo. Y en el raíz de 27 cambia a ser cóncava para arriba. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo cóncava para abajo. Y al llegar a raíz de 27 cambia a ser cóncava para arriba. Pero ¿qué pasaba con el eje X? Era una asíntota. O sea que esto después se empezaba a juntar. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasaba acá? Seguía cóncava hacia abajo y cuando llegamos a 0, ¿qué le pasaba a la función? El 0 era punto de inflexión. Miren, cóncava hacia abajo, cuando llegamos al 0 cambia a ser cóncava hacia arriba. ¿Y hasta dónde es cóncava hacia arriba? Hasta el menos raíz de 27. Entonces esto es cóncava hacia arriba. Llegamos al mínimo, sigue siendo cóncava hacia arriba. ¿Y qué pasa cuando llegamos al menos raíz de 27? Empieza a ser cóncava hacia abajo. Y como hay una asíntota, ¿qué va a hacer? Así debería ser la función. Grafiquémosla, a ver si es cierto. Esperemos que las cuentas estén bien hechas. Ya se dan cuenta que con las derivadas nosotros podemos sacar toda la información que uno necesita de una función. Era x partido en x cuadrado más 9. Ahí está. ¿Dónde está fea la función? ¿Dónde alcanzaba el máximo? En x igual a 3. ¿Se nota que alcanza el máximo ahí o no? ¿Más o menos? Sí, más o menos. O mejor pongamos el punto. En vez de poner todo eso, voy a poner el punto que era 3,1 sexto nos dio, ¿cierto? Ya, ahí está. Ese es el punto máximo. ¿Cuál era el punto mínimo? Menos 3, no, al revés. Ah, sí, está bien. Menos 1 sexto. Ahí está el mínimo. ¿Sí? Los puntos de inflexión, ¿dónde estaban? El menos raíz de 27. Y fíjense, bueno, no se alcanza a notar, pero justamente en ese punto ahí está el cambio de concavidad. Sí, no sé si se dan cuenta que antes como que va haciendo cóncava hacia arriba y después ya la cambia, pero la cambia muy lento, no se alcanza a notar en la gráfica. ¿Y cuál era el otro? O quizás de más lejos. Ya, el 0 sí se nota, ¿cierto? El 0 es más evidente de que ahí hay un cambio en la concavidad. Y en el raíz de 27, ahí está. Y asíntota, ¿se nota que la función se pega al eje X? Sí, ¿cierto? Entonces todo el análisis que hicimos estaba bien. Y yo creo que sí o sí una pregunta de este estilo en la prueba. No sé si tengan que graficar, pero al menos hacer toda la parte analítica. Que sería decir,
Decir todo eso. No, bueno, eso. No decir todo lo azul. Sí, en una función, que esa sea la respuesta, más o menos. Esa es la que más va a valer. Ya, y... esta es otra pregunta, pero este va a ser el regalo, el bonus. La regla del L'Hopital. ¿Con este ya terminaremos? No, nos falta un poco de materia. Nos falta... ¿Qué nos falta? Una cosa por ver. Ya, eso. Regla del L'Hopital en su primera versión. ¿Qué es lo que dice? Si tenemos el límite de un cociente. ¿Sí? Esta es la división de dos funciones. ¿Y cuál es la gracia de estas funciones? Que se hacen cero. ¿Ya? En un punto. ¿Qué pasaba cuando queríamos calcular el límite? ¿Cuáles eran las herramientas que nosotros teníamos antes? Si evaluábamos si lo de arriba era cero, lo de abajo era cero, podíamos factorizar o podíamos racionalizar, ¿cierto? Ya, pero ahora tenemos una herramienta que utiliza derivadas. ¿Qué es lo que nos dice esta herramienta? Si da 0 sobre 0, podemos derivar ambas funciones y volver a evaluar el límite. ¿Ya? Por ejemplo, ya, ese. Puse uno simplecito. Si nosotros lo evaluamos, ¿qué pasaba? Daba 0 sobre 0. ¿Cómo se resolvía antes? Factorizando lo de arriba, que era una suma por diferencia. ¿Cierto? Simplificando el x menos 2 y después se reemplaza y quedaría 4. ¿Cierto? Esa era la estrategia que teníamos. Puse uno simple para poder hacer la comparativa. ¿Qué nos dice la regla del L'Hopital? Que si tenemos 0 sobre 0, podemos derivar arriba y abajo, por separado. ¿Cuál es la derivada de lo de arriba? ¿Y cuál es la derivada de lo de abajo? 1. Ya, ¿y ese límite se puede evaluar? Llegar y reemplazar. ¿Cuánto da? 4. Por separado. No como cociente. Lo de arriba se deriva, lo de abajo se deriva. ¿Sí? No es que por eso, no como una misma cosa, sino que solamente lo de arriba como una cosa y lo de abajo por separado. Sí, porque hay algunos que toman esto y lo derivan como que fuera una división. No, eso está malo. Tiene que ser lo de arriba y lo de abajo, que eso es lo que estamos escribiendo acá. Y después se vuelve a evaluar. Y si sigue dando de una forma indeterminada, pueden volver a derivar. Y así. ¿Sí? Ya. ¿Y la otra forma que tiene la regla del L'Hopital? Cuéntame. Ah, no.
Y esta es la otra forma de la regla. Básicamente, ¿qué dice la regla de L'Hopital? Si ustedes tienen formas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, pueden derivar arriba y abajo y volver a evaluar el límite. Eso les dice. ¿Ya? Por ejemplo, sí, por eso, solamente a la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito. ¿Sí? Si reemplazan y les da un número, no. Ahí está listo el límite. Ya, eso, ¿qué pasa si ustedes lo intentan evaluar? Arriba daría infinito, abajo daría infinito. ¿Cuál era el truco para resolver este límite que vimos en la materia anterior? Factorizar por x, ¿cierto? Estos x los simplificábamos. ¿Y qué pasaba cuando evaluábamos el límite? Arriba quedaba 3 y abajo quedaba 2. Ya, pero si lo queremos hacer usando la regla de L'Hopital, ¿qué pasa si derivamos arriba? ¿Cuál es la derivada de eso? 3 nomás, ¿cierto? ¿Y la derivada del de abajo? ¿Y cuál es el límite de la constante? Es la misma constante. Dio lo mismo. Entonces, esa es la regla de L'Hopital. Sirve cuando tienen forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Y qué es lo que se hace? Se deriva lo de arriba y se deriva lo de abajo por separado.